Hola a todos, bienvenidos a este primer curso de Comunicaciones 1. Les doy la más cordial bienvenida. En esta primera presentación veremos una pequeña introducción sobre el objetivo de este curso y básicamente la necesidad de contar con estas nuevas herramientas o herramientas diferentes a las que ustedes han conocido anteriormente o que han estudiado anteriormente, esto que llamamos el análisis de Fourier. Comenzaré brevemente con una introducción, una motivación del curso a través de unos ejemplos reales y posteriormente al final de la presentación se incluirán las primeras partes del estudio de este curso sobre la teoría de la señal, la clasificación de la señal. Y básicamente es todo lo que habrá en esta primera presentación. Una disculpa si hay ruidos anexos a esta presentación, pero bueno, no ha sido el objetivo de grabar esto bajo un ambiente controlado. Trataré de ser lo más claro posible en la presentación y así serán las siguientes clases. Pues cualquier cosa lo veremos en el foro de dudas. Primero que nada, haré la presentación de una presentación en PowerPoint y que iré detallando. Así que empecemos. Bueno, básicamente la idea, aquí tenemos un pequeño ejemplo, es una señal real, es un electrocardiograma, no sé si conozcan esta palabra, seguramente sí, es una señal que nos indica la actividad eléctrica del corazón. Los sistemas mecánicos que tiene el corazón, que se traducen en polarizaciones y depolarizaciones del mismo. Entonces, podemos captarlos a través de sensores que ponemos sobre nuestro cuerpo, que llamamos electrodos, en ciertas posiciones, y a través de estos podemos ver lo que llamamos la actividad eléctrica del corazón, el electrocardiograma, el ECG. Aquí claramente lo podemos ver, en la gráfica tenemos el tiempo, tenemos la amplitud y esto es lo que llamamos el ECG. La primera pregunta que sería interesante aquí ver es, ¿qué podemos decir de esta señal? Es la parte interesante. Yo, por supuesto, dado que no los tengo de frente en este momento en la presentación, pues ustedes dirían, ¿qué podrían decir claramente? Primero, pues que ven amplitudes, grandes amplitudes, cambios de amplitud en esta zona, también aquí. Quizás otros podrían decir algo que les parezca también clásico, que es que la señal es periódica, es decir, que si observan bien estos patrones, aparentemente se repite el patrón cada cierto tiempo. Eso lo discutiremos después, eso de la periodicidad. Posteriormente también a lo mejor algunos de ustedes podrían visualizar pequeñas cosas más intensas alrededor en estas zonas y por ahí quedamos, ¿no? Entonces, resumiendo esto, en la siguiente diapositiva precisamente menciono esto que te acabo de señalar, las amplitudes variables presentadas en los grandes picos que se conoce como el complejo QRS, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como el latido del corazón. Y pues la repetición de ese patrón, de ese complejo QRS a lo largo del tiempo, más o menos cada segundo, alrededor de cada segundo, hay una variabilidad de latido, no es exacto, por eso no podemos asegurar que es periódico exactamente, ya veremos después la definición de periodicidad. ¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir? Pues aparte de lo que he mencionado, no es evidente observar más cosas en esta señal temporal presentes en la señal, aunque uno no los vea en este momento. Por eso es necesario cambiar nuestro paradigma de estudio, pasar de lo que llamamos el tiempo a lo que llamaremos la frecuencia, que ustedes seguramente ya están familiarizados con este concepto de frecuencia, pero no desde este punto de vista de lo que lo llamamos nosotros el análisis de Fourier. Entonces, en realidad lo que vamos a ver a lo largo de 2/3 partes de este curso es
Entender ese concepto de frecuencia, analizarlo bien y comprenderlo y aplicarlo, que es lo que nos interesa. Al final de cuentas, la última parte del curso que será dedicada a las comunicaciones es sustantivo tener el análisis de Fourier. Para mí es básico el análisis de Fourier en las comunicaciones. Por ello, necesitamos conocer perfectamente ese concepto que llamaremos posteriormente la transformada de Fourier, que nos permite mapear una señal en el tiempo, como el ESG que les acabo de mostrar, a algo que llamaremos la frecuencia, que llamaremos el espectro de la señal temporal. Precisamente aquí he obtenido el espectro, ya veremos después cómo se hace esto, aplicando la transformada de Fourier al ESG, y obtenemos el espectro. Si observan bien, aquí llamamos la frecuencia, las frecuencias van desde 0 a, aquí en este caso, hasta 250 Hz, o desde 0 hasta menos 250 Hz. Hay que tener cuidado porque vamos a manejar frecuencias negativas aun cuando en la naturaleza no existan estas frecuencias negativas. Entonces, este es un concepto matemático que tendremos que manipular perfectamente y entender esta representación matemática a través de frecuencias positivas o frecuencias negativas, que más adelante veremos. Pero efectivamente no existen esas frecuencias negativas en la naturaleza. Si observamos, también aprenderemos a entender e interpretar esto de otra forma. Aquí ya el tiempo ya no están acostumbrados ustedes a ver esto, pero después verán que esto que está aquí, que son realmente matemáticamente unos impulsos, unas deltas de Dirac, están justo aquí en 60 Hz y en menos 60 Hz. En realidad la combinación de estos dos impulsos representan una señal senoidal que está a 60 Hz. Esa es la parte interesante. Si hacemos un zoom, aquí podemos ver claramente que estamos hablando de 60 Hz. Y uno se pregunta, bueno, 60 Hz, 60 Hz, 60 ciclos por segundo, ¿dónde está en nuestra señal representado? Como veremos más adelante, esta combinación de impulsos pues representa la senoidal. Pero ¿dónde se encuentra esta senoidal? ¿Y qué significa en la señal temporal? Precisamente. Si uno grafica precisamente aquí en rojo, está graficada una señal senoidal de 60 Hz. Entonces, si le adicionamos esta con amplitudes muy pequeñas, aquí representé la amplitud de esta senoidal muy grande para hacerla evidente de que son 60 Hz, y si la hacemos pequeñita y la adicionamos a los latidos o al ESG en general, pues observamos que corresponde a esta señal que se veía mucho más concentrada en azul, mucho más oscura, si quisieran verlo así, que en realidad nos representa algo que conocemos como el ruido de alta frecuencia a lo largo del tiempo. Es decir, se metió un ruido que no estaba en los sensores, en los electrodos, que es de 60 Hz. ¿Se imaginan qué puede ser eso de 60 Hz? Imagínense una señal senoidal de 60 Hz. Pues sí, efectivamente, eso es la corriente alterna de los contactos, donde están conectados los aparatos que captan estas cosas. Entonces, donde monitorizan o monitorean, como quieran llamar, esta señal, o sea, un electrocardiólogo, un electrocardiógrafo. Entonces, cuando conectamos esto se subió a la señal, se metió como algo, como una interferencia, como un ruido, pero no lo veíamos claramente anteriormente, pero en el espectro está perfectamente. Si regresamos al espectro, pues podemos observar claramente esta señal de 60 Hz aquí. Entonces, pues, entonces es importante saber identificarlos y posteriormente cómo eliminarlo, incluso combatir ese ruido. Ahora bien, si hacemos un acercamiento a la parte alrededor de 0 Hz, veremos también que hay unas componentes, aquí aparecen, otros impulsos aparecen, pero básicamente este que tiene mucho mayor, después veremos, potencia, está muy abajo de un Hz. Aquí serían 2 Hz, aquí sería 1 Hz, entonces estamos hablando de una señal muy baja frecuencia, o sea, es una senoide de muy baja frecuencia. La pregunta es, ¿dónde está esa senoide de muy baja frecuencia? Entonces, si uno lo analiza más o menos, esta senoide está alrededor de 0.125 Hz.
Pero ¿dónde se encuentra la señal temporal? Esa señal, ¿y qué significa, no? Lo mismo que pasó con la señal de 60 Hz. Aquí está una senoide de 0.125 Hz que se adiciona también a la señal. Y si se dan cuenta, es como una oscilación que hay de los latidos que no están perfectamente planos o alineados, me refiero aquí. Entonces hay una senoide que se está adicionando también. ¿Y qué significaría esto? Que desde el punto de vista del análisis de señales biomédicas, esto se conoce como un artefacto del ECG. En realidad, esto no es debido a una señal eléctrica, sino es una señal del mismo cuerpo donde están colocados los electrodos en el pecho, básicamente, que tiene que ver con la respiración misma de la persona. Entonces, esto se adiciona a la señal, que tampoco es deseable porque no estamos analizando la parte respiratoria, sino estamos analizando la señal eléctrica del corazón. Entonces, eso lo podemos analizar y también en su momento pues habrá gente que lo trata y que lo trata de quitar para analizar y quedarse con la señal más limpia posible, ¿no? Pero aquí lo importante es entender esto, tratar de visualizar la importancia de algo diferente que llamamos la transformada de Fourier a la señal temporal y que no podemos ver claramente en la señal temporal. Por eso hacemos transformaciones. Y por eso necesitamos las bases para ver otra cosa. En las comunicaciones es lo mismo. La base fundamental de las comunicaciones es esa transformación de Fourier para ver lo que llamamos los espectros. Es decir, el espectro radioeléctrico que nos interesa ver. Nosotros no podemos ver las ondas electromagnéticas, es decir, lo que ustedes reciben las señales que reciben a través de las antenas en su smartphone o en otras cosas, pues necesitamos representarlas de alguna forma y precisamente la transformada de Fourier nos permite visualizar esas ondas electromagnéticas, si aquí lo quieren ver. Entonces necesitamos conocer perfectamente este análisis de Fourier para poder atacar o estudiar las comunicaciones precisamente. Entonces, aquí les muestro otro ejemplo de una señal real. Esta es una señal de voz, es decir, es una señal que producimos, ustedes conocen, todo el mundo, y captada a través de un sensor. El sensor es un micrófono y que ha sido grabada ya sea en su forma analógica o una conversión analógico-digital. Y en este caso la frase que está dicha arriba es: el golpe del timón fue sobrecogedor. Y así se ve la señal grabada durante unos segundos, 3 segundos, o sea, relativamente poco, pues lo que menciono. Pero hay cosas interesantes. Entonces veamos un acercamiento nada más de la sílaba T, de timón. Entonces, timón está constituido la sílaba T está constituido por dos fonemas, el fonema T y el fonema I. Uno le llama un sonido no vocálico, o sea, no es una vocal. Además es un fonema explosivo porque la T, pues ustedes tienen que pronunciarla con la I. Entonces eso hace que haya una explosión en el fonema. Y la I corresponde a un sonido que llamamos vocálico, que es una vocal precisamente. Observen bien el patrón, más o menos la T termina aquí alrededor de 0.01 segundo y después empieza la vocal I. Hay una transición, aquí se ve claramente entre las dos y la vocal. ¿Y qué pueden decir de la vocal? Pues la vocal pues, se ve igual, tiene un patrón que aparentemente se repite, aunque cambia la amplitud de esta señal a lo largo del tiempo, pero el patrón, si ustedes observan, se repite a lo largo del tiempo. No es algo que se llama periódico, sino eso lo llamamos una señal pseudoperiódica. Nosotros podemos igual de forma, ¿qué podemos decir de esta señal? Igual grandes cambios de amplitud, aparentemente un patrón que se repite, etcétera, etcétera. Pero lo mismo, ¿y qué más tendrá esta señal? Entonces, interesante. Entonces, hacemos una transformación y cambiamos el paradigma, el modelo de análisis, el tiempo a la frecuencia y observamos, ¿no? Aquí resumo lo que mencioné: las amplitudes variables, la repetición del patrón alrededor de cada 0.1 segundos, dando la idea que la señal es periódica. El fonema T es de muy corta duración y no tiene un patrón que se repite, es interesante. El patrón que se repite corresponde a la boca. ¿Pero qué más? Pues no es evidente decir más. Lo mismo que nos pasaba con el ECG, que obtenemos dos cosas interesantes. Aquí veamos que tiene la señal, esta sílaba nada más, muy pequeña,
y obteniendo la transformada de Fourier, es decir, el espectro de esas dos partes. Primero empecemos por el fonema I, y observando también las frecuencias positivas y las frecuencias negativas, pero concentrémonos en las frecuencias positivas. Recuerden que ya les mencioné que más adelante entenderemos que esta frecuencia con esta frecuencia negativa corresponderán a una señal senoidal, y esta igual, y así sucesivamente, esta y son señales senoidales. Más o menos, se dan cuenta, no son perfectamente impulsos de Dirac, pero son bastante semejantes. Entonces, si observamos bien, más o menos están, este primer senoidal está alrededor de 100 Hz, y los demás un poquito más allá, 110 quizás, 220, no, aquí, y así se repiten, ¿no? O sea que esta sería más o menos de 100, y los otros serían múltiplos de esa señal en la frecuencia, si observan bien. Entonces, sería interesante ver esto. Entonces, el espectro indica la existencia de una combinación de senoides de diferentes frecuencias, múltiplos de una frecuencia llamada fundamental, y los múltiplos se llaman los armónicos. Es decir, la fundamental corresponde a esta senoidal, que está alrededor de 100 Hz, y los armónicos corresponden a los múltiplos que están en 200, 300, 400 y algo. Entonces, nosotros tenemos que interpretar eso. Es la base de la teoría de Fourier, son precisamente esta idea de la fundamental y los armónicos. Y esto viene de las series de Fourier, que es lo que aparece hace muchos, ya casi 2 siglos, cuando Fourier escribe su libro. Y entonces, identificaremos esto, la fundamental y los armónicos. Entonces, eso no lo vemos en la parte temporal, pero aquí perfectamente identificamos que hay una senoide que además se repite y se suma, porque en realidad se suman, pero están ligadas a través de la frecuencia inicial de 100 Hz, o alrededor de 100 Hz. Por cierto, esa frecuencia de alrededor de 100 Hz, esto que llamamos la fundamental, que está aquí en rojo, corresponde a algo que llamamos en la teoría de audio o de voz, que se llama el pitch o el timbre de voz. Es decir, algo que identifica a los seres humanos como único y que nos distingue de lo otro. Entonces todos tenemos un timbre único que nos distinguen, aun cuando haya a lo mejor un imitador que trate de decir que esta persona suena igualito que la otra persona, pero en la práctica no tenemos el mismo timbre de voz. Entonces es a través de un análisis básico de Fourier o algo parecido, podemos identificar a una persona de otra persona, identificando incluso posibles fraudes. Eso en la parte de reconocimiento de hablante existe, y se estudia por ahí, porque consideran que es una característica única. Entonces, veamos ahora el fonema T. El espectro del fonema T indica la existencia de una combinación de sonidos muy grande. A diferencia del fonema vocálico I, aquí no podemos decir que hay una fundamental y después estén los armónicos. Aquí hay diferentes frecuencias que más o menos hacen como una aglomeración en el espectro mucho más rico desde el punto de vista frecuencial, así lo decimos. Entonces es una señal más compleja incluso, pero no es tan simple de analizar en el sentido de qué frecuencias. Existen algo que se llaman los formantes, que en la voz se estudian, donde se concentra la mayor parte de la energía de la señal, y entonces eso nos permite hacer unos estudios de para dónde filtrar, mejorar la calidad de la voz, etcétera, ¿no? Pero es interesante ver esta cosa de los espectros. Entonces, con base en esto, pues nosotros podemos siempre decir que necesitamos algo más que el tiempo, y por eso necesitamos conocer Fourier. Pero empecemos por el principio, como diría alguien. Y el primer capítulo está dedicado a lo que llamamos los fundamentos de la teoría de la señal. Entonces, ¿qué es esto que vamos a estudiar? Pues son señales. Entonces necesitamos saber qué es esto de la teoría de la señal. En principio, podemos definir la teoría de la señal como un conjunto de conceptos y modelos matemáticos inspirados en el análisis funcional, el álgebra lineal y el cálculo de probabilidades. 3 cosas fundamentales. Aquí están precisamente estas cosas. Aquí, perdón por la gráfica, la tenía en inglés y ya la dejé en inglés.
precisamente las bases teóricas de esta teoría de la señal está dado por las matemáticas fundamentales y algunas cosas que tienen que ver con la física. Es una combinación entre la matemática y la física, la base, y con eso podemos obtener lo que llamamos la teoría de la señal a partir de esta parte de las bases teóricas. Entre esos, pues está, para mí en la parte de las comunicaciones son cosas fundamentales lo que es la probabilidad, lo que después verán brevemente, quizás en el curso de comunicaciones digitales, si lo toman, serán los procesos estocásticos, fundamental también, el análisis funcional, variable compleja, esa parte es fundamental para entender lo que es la teoría de la señal. Y después vienen los métodos que se desarrollan con base en toda esta teoría matemática, y aquí pues están los filtros digitales, las redes neuronales, la transformada discreta de Fourier, las wavelets, el filtrado adaptable, algo mucho más moderno que llaman el compact sensing, que está sustituyendo a todo lo que es la teoría de muestreo, que más adelante ustedes verán, el análisis tiempo-frecuencia, la descomposición de modos empíricos, que se llama MD por sus siglas en inglés, los filtros multitasa que llamamos, etcétera, y podemos seguir aquí enumerando muchos más métodos, ¿no? Entonces la teoría de la señal está con base en sus bases teóricas, y en sus métodos podemos implementar esto a través de dos formas, uno en hardware o otra en software. Entonces, mucho más cosas ya están evolucionando actualmente, y ya se están haciendo mucho más cosas en software que en hardware. Casi todos son a través de lo que llamamos aplicaciones o apps. Entonces están desarrollando para smartphones o para dispositivos específicos, por ejemplo en las comunicaciones, los que llamamos SDRs o Software Defined Radios. Entonces, son mucho más, está cambiando la idea de disminuir el hardware en todos los equipos de comunicaciones y ir hacia el software. El hardware mínimo y más software, pero eso no cambia. La idea siguen siendo las bases teóricas, los métodos y quizás mucho más software. Y las aplicaciones, pues aquí sí hay que entender que esos tres conjuntos puede ser aplicado en muchísimas cosas. Actualmente es aplicado en muchísimas disciplinas, desde la astronomía, la medicina, la ingeniería nuclear y por supuesto las telecomunicaciones, que es lo que nuestro campo de estudios en este curso. Entonces, uno sabiendo las bases, los métodos, incluso la instrumentación, la aplicación, uno adapta muchos de estos métodos o innova los métodos o los algoritmos o etcétera, de acuerdo a la aplicación, a las necesidades. No es lo mismo una aplicación de ingeniería biomédica, como les mostré, SG, que una señal de telecomunicaciones. Entonces, tenemos que adaptar muchos de los métodos o innovar en esos mismos, pero las bases son fundamentales, que es lo que estamos aquí viendo precisamente. Para continuar en esta introducción, pues uno se podría preguntar, y bueno, ¿y qué es una señal? Aquí pongo dos definiciones, las dos me gustan, en realidad uno tiene mucho más que ver con la realidad física, la otra vez en un contexto mucho más global. La primera dice que es toda manifestación físicamente observable de un fenómeno generalmente eléctrico, acústico u óptico. Es decir, casi todas las cosas que ustedes puedan generar, de alguna forma, pueden observarla a través de cualquiera de estos fenómenos. Ya, por ejemplo, la voz es un fenómeno estrictamente mecánico, acústico, en realidad, entre las dos, porque la producción de la voz es un fenómeno mecánico y producimos este sonido. Y finalmente, físicamente observable, pues lo observamos, lo escuchamos, pero también lo podemos medir a través de una señal eléctrica. Entonces, es evidente que no necesariamente la idea de observación tiene que ser en el dominio mismo de la generación del fenómeno, sino también puede ser, por ejemplo, el óptico, o sea, podríamos estar hablando más de la formación de imágenes y que nosotros podemos manipular a través de una señal digital, ceros y unos nada más, y así sucesivamente, y podría ir en cada una de las cosas.
Por ejemplo, lo que les mencionaba de las telecomunicaciones, nosotros generamos una onda eléctrica que después subimos a una antena y la convertimos en una onda electromagnética, y de ahí precisamente ya tenemos una onda que nosotros conocemos, que es la señal que transmitimos. Entonces, por eso me gusta esta definición de una manifestación físicamente observable de un fenómeno eléctrico, acústico u óptico. La otra tiene que ver con algo que se llama más la teoría de la información, que nace en alrededor de los años 50, con Shannon, y es la representación física de la información que es llevada de una fuente a un destino. Es decir, nosotros transmitimos algo desde una fuente a un destino, y precisamente necesitamos algo que nos permita transmitir, que generalmente en las comunicaciones pues es el canal de transmisión. Y estudiamos mucho más compacto esa idea. Cuando veamos la parte de telecomunicaciones, veremos esta idea de tres grandes bloques: del transmisor, el receptor y el canal de comunicaciones. Y la representación física de la información es una señal, precisamente. Es decir, la representación física de lo que transmitimos, eso es una señal de telecomunicaciones, que la señal modulada que vamos a estudiar más adelante, esa es una señal. Entonces, y aquí vemos algunos ejemplos que menciono, que de señales, que es voz, audio, video, imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas posibles señales, entonces estas dos son las definiciones básicas. Posteriormente necesitamos, para estudiar estas señales, modelos matemáticos que describan estas señales. No siempre es fácil describir las señales, sobre todo las señales reales. Entonces esa es la parte, ese es el desafío que tenemos. Tenemos las señales como una función que puede ser real o compleja, de unas variables reales o enteras. Por ejemplo, tenemos señales temporales. Aquí pueden ver estas señales senoidales: a coseno de 2 pi t más una fase, o a de t coseno de 2 pi fc. Estos dos podrían representar unos voltajes. Ustedes están más acostumbrados a trabajar con la primera versión, porque la amplitud es fija. Ustedes, por ejemplo, en su generador de funciones agarran una señal, le ponen un voltaje A igual a 1 volt, por ejemplo, y ya tienen una señal senoidal que generan y que utilizarán para algún experimento. Es una señal también temporal, continua, pero la de abajo no es tan simple, porque en esta señal ustedes tienen que estar variando. Si se dan cuenta, pueden estar variando la amplitud, pero también podrían estar variando la fase. Esta, por ejemplo, podría ser una señal mucho más realista. Podría ser, por ejemplo, la señal de lo que sale la energía eléctrica de 60 Hz, donde normalmente la fase no varía, pero lo que sí varía es lo que llamamos el voltaje o tensión. Entonces ahí sí hay variaciones de acuerdo a la carga solicitada, si más se utiliza, menos se utiliza. Hay pequeñas variaciones a lo largo del día en esta señal, no de 60 Hz, pero no llega necesariamente con el voltaje de 110 volts RMS. Entonces, estas variaciones tienen que ser consideradas de una forma diferente a través de señales que conocemos como aleatorias. Entonces, generalmente ADT, y si estuviera cambiando la fase, tendrían que ser representados con modelos que llamamos probabilísticos o aleatorios. Entonces, la señal de voz, por ejemplo, pues ustedes no las pueden decir la X de T igual a una señal senoidal. Pues no, si ustedes observan las señales, es una señal muy compleja, es una señal real, es una señal completamente aleatoria, decimos. Entonces, no podemos claramente meter esta señal como una señal temporal determinística, y necesitamos algo más de esas bases teóricas. Necesitamos algo que se llaman los procesos estocásticos para estudiarla. Sin embargo, pues podemos representar a través de este proceso estocástico y con un cierto modelo probabilístico representar esa señal de voz. Lo mismo también tenemos señales espaciales, que son como las imágenes, dependen de dos variables, X y Y. Ustedes agarran uno de las abscisas y ese es el eje X, y las ordenadas, el eje Y. O también podrían ser señales tridimensionales, unas imágenes que dependan de 3 dimensiones, o que dependan de la variable tiempo, como es el video. O sea, un conjunto de imágenes que desfilan a lo largo de un cierto tiempo, ¿no?
Entonces tenemos diferentes tipos de señales, si se dan cuenta, y podemos escribir las señales como un modelo matemático. ¿Qué es lo que nosotros haremos? Finalmente manejaremos señales temporales y después pasaremos a la frecuencia, pero estas señales temporales que manejaremos son de este tipo, más del primero, de señales que conocen ustedes perfectamente su evolución en el tiempo. Estas señales se llaman determinísticas y son lo que estudiaremos a lo largo de este curso. Precisamente para terminar esta pequeña introducción, terminaré con la clasificación de señales, saldré de esto y en el archivo que se llama clasificación de señales, precisamente tenemos las diferentes posibilidades. Podemos clasificar la señal como determinísticas o aleatorias. Precisamente lo que decías, como la señal senoidal, ustedes le ponen un valor a t, a coseno de 2πft, le ponen un valor de t, ustedes conocen perfectamente cuánto vale, independientemente del tiempo. Entonces, sí, ese tipo de señales, que son las que manipularemos en este curso, para entender lo que es Fourier, se llaman determinísticas. En cambio, las señales que yo les mostré al principio, como el SG, como la señal de voz, como cualquier otra señal real, tiene que ser tratada como una señal aleatoria. Y por ello es necesario conocer la probabilidad y modelos probabilísticos a través de algo que llamamos los procesos estocásticos. Esto no lo estudiarán aquí, se estudiarán los que tomen el curso de comunicaciones digitales, ahí lo verán. Sin embargo, hay una parte fundamental que sí nos interesa de este tipo de señales determinísticas, que son las señales que se llaman periódicas o no periódicas. Es fundamental para el análisis de Fourier saber si una señal es periódica o no es periódica. Entonces, nosotros analizaremos en mayor detalle esta definición que aparece aquí, de que si se cumple la condición que llamamos de periodicidad, que x de t es igual a x de t más t mayúscula, siendo t mayúscula el periodo fundamental. No me voy a detener aquí porque esto lo analizaremos con más detalle en la siguiente clase. También lo que sí es importante es que las señales pueden ser continuas o discretas en el tiempo o en amplitud. También pueden ser en amplitud o en el tiempo. Aquí nosotros vamos a ver señales continuas temporalmente hablando, y continuas en amplitud, es decir, siempre sabremos cuánto valen independientemente del tiempo que consideremos. Las señales discretas en el tiempo y en amplitud, eso se estudiarán. Las señales discretas en la amplitud se van a estudiar en el siguiente curso de comunicaciones 2. Entonces hago énfasis en que estudiaremos solamente señales continuas. Una cosa fundamental es conocer esto de la energía y la potencia de las señales, que nos permitirá clasificar en señales de energía y señales de potencia promedio finita. Entonces vamos a tener señales de energía, y aquí está la definición de energía y aquí está la definición de potencia, que más adelante utilizaré y analizaremos y haremos los ejercicios adecuados. Esto nada más es una presentación, una posible clasificación de las señales, y insisto, nosotros nos interesaremos nada más en señales que son determinísticas, señales que son periódicas, señales que son o no periódicas, pero saber determinar perfectamente su periodo, y las señales continuas en el tiempo. Y estudiaremos este concepto de energía y potencia de las señales. Entonces, la clasificación no es tan importante en ese sentido, pero sí los conceptos que vamos a estudiar fundamentalmente. Pues esta es la primera parte, es una pequeña introducción al curso. De aquí lo único que hay que retener fundamentalmente es la definición de una señal. Me gusta la de la definición de que es una manifestación físicamente observable de algún fenómeno físico, ya sea eléctrico, mecánico u óptico. Y hay que entender esto y la necesidad de trabajar con algo diferente que el tiempo, que llamaremos la frecuencia. Es la parte fundamental de esta primera clase. Cada curso, cada clase, trataré de puntualizar las cosas importantes. Por supuesto que habrá mucha matemática atrás de esto, como ustedes ya vieron, en la parte de lo que es la teoría de la señal, pero iremos poco a poco tratando de identificar los elementos fundamentales que serán necesarios para ver las comunicaciones analógicas
y digitales. Entonces, con esto concluyo esta parte, esta clase, y pues continuaremos posteriormente. Gracias.